Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy, Proverbios capítulo 5, versículos 21 al 23, que nos dicen lo siguiente. Los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Apresarán al malvado sus propias iniquidades, retenido será con las ligaduras de su pecado. Él morirá por falta de disciplina y errará por lo inmenso de su locura. Al leer este pasaje encontramos en forma general una sección que viene desde el capítulo 5 y continuará todavía hasta el capítulo 7, en la que se trata predominantemente el tema de la moral, una sexualidad desordenada, sus advertencias y consecuencias. Esto también podría tener una interpretación de corte alegórico, hablándonos de una moral más general o inmoralidad más general en otros ámbitos. La advertencia, sin embargo, siempre es potente. Las consecuencias de estas prácticas inmorales son realmente graves. Tengamos en cuenta primero el contexto. El libro de Proverbios se adjudica al rey Salomón. Entonces esto nos lleva también hacia la geografía del Medio Oriente, la tierra de Israel. En ese contexto y en los tiempos de Salomón ya se tenía la ley, la Torá, lo que había escrito Moisés. Y esto implica entonces que había un conocimiento religioso acerca de Yahvé o Jehová, el Dios hebreo en este caso, el Dios cristiano también, y entendemos el único Dios. Teniendo en cuenta ese contexto, se debe comprender que la perspectiva moral, la perspectiva religiosa, involucraba tener en cuenta lo que Dios había revelado como santo y puro, con las respectivas restricciones contra el adulterio, contra la prostitución, en fin. Pero por otro lado también hay que entender que para esos tiempos los pueblos de alrededor de Israel y a veces algunas de las tribus paganas que se encontraban en estos sectores internos al territorio de Israel tenían costumbres justamente paganas, como acabamos de decir, entre las que se practicaba no solo la adoración a ídolos, de repente inclusive el sacrificio de niños, pero se practicaba también el adulterio como una práctica ritual, era parte de una forma de servicio a dioses de la fertilidad en el mundo antiguo. Advertencias entonces habían sobre estas cosas, diciéndosele a Israel que se apartara de este tipo de conductas y que tuviera mucho cuidado de no verse empapado, seducido, contagiado de estas costumbres licenciosas que el mundo tenía. Se advertía a Israel de ser santos. Y en este contexto entonces encontramos al libro de Proverbios en el capítulo 5 que está enfatizando también la pureza del matrimonio, está enfatizando la pureza moral, en fin. Vemos el énfasis del capítulo 5 en el verso 21, donde se pone clara atención a la intervención divina, al escrutinio divino con respecto a la conducta humana. Por eso en el capítulo 5, verso 21 dirá, los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Entonces en esta primera parte del verso encontramos el escrutinio divino, como decimos. Esto es que si bien el hombre puede verse tentado, seducido por una serie de impulsos, presiones sociales, comportamientos pecaminosos, el adulterio, la fornicación, la prostitución, en fin, pueden existir estas presiones, hay algo que está todavía mucho más atrás y es todavía superior, y es el escrutinio de la divinidad, quien está observando detenidamente el comportamiento del hombre, el comportamiento de cada uno de los hijos de su pueblo. Él observa cada una de las acciones, cada una de las actitudes, nos advierte el verso. Y si bien es un poco más largo este primer verso, la idea prácticamente se complementa en la primera y segunda línea, cuando dice, los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y luego él considera todas sus veredas. Nótese la similitud entre caminos y veredas, y luego
entre ojos de Jehová y considerar. Esto quiere decir que los ojos del Señor, que las consideraciones de Dios están enfocadas en cómo anda el hombre, qué conducta va desarrollando a cada paso, en cada momento, ante cada desafío, ante cada fuerte tentación. Entonces, lo primero que nos está advirtiendo este pasaje es que cada acción que nosotros tenemos son acciones de las cuales tenemos que rendir cuentas a Dios. Y es más, Dios está estableciendo una valoración respecto al comportamiento, si es acorde a su voluntad o por lo contrario está luchando en contra de ella, está cediendo ante las presiones de este mundo y sus seducciones. Por eso el pasaje advierte, Dios está observando. En el segundo segmento, los versos 22 y 23, que también hemos escogido, se nos dice: apresarán al malvado sus propias iniquidades, retenido será con las ligaduras de su pecado. Él morirá por falta de disciplina y errará por lo inmenso de su locura. Esta porción nos resulta un poco más amplia, pero también tiene una potencia deliciosa con la que tenemos que reflexionar. Es una advertencia. Esta advertencia está también plagada de un concepto moral, un concepto religioso de este mundo antiguo, este mundo bíblico, que es lo que entendemos como justicia retributiva. Es decir, tal haces, tal te viene. Si Dios es justo, si Dios es juez, lo que tú hagas tendrá que ser remunerado positivo o negativamente y pronto. Con esta perspectiva, entonces, con esta forma de enfocar la vida y el devenir de las cosas, el pasaje advierte entonces, diciendo que hay por lo menos 4 cosas que podrían sucederle al malvado, aquel que ha cedido a la tentación, aquel que está cediendo a la conducta mundana, aquel que cede a las presiones, aquel que está siendo observado por Dios, pero que hace mal a pesar de ello. Y advierte, utiliza algunas palabras importantes, como por ejemplo, apresarán. Luego, retenido será. Luego, él morirá. También utiliza la expresión y errará. Entonces estas 4 cuestiones son interesantes. Se considera por un lado que la maldad, el pecado, termina por apresar al malvado. Lo retiene y trata al pecado como ligaduras del pecado. Por lo que entonces está indicando que el hombre que se permite una conducta licenciosa en contra de la voluntad de Dios, finalmente queda atrapado por estas mismas cosas y por ende por sus consecuencias. De ahí que el verso 23 advierta diciendo, morirá por la falta de disciplina. Esto implica por un lado no haber sido corregido, por otro lado no tener la temperancia para ello, pero lo que es más grave acá, la advertencia de la muerte. Hay que tener en cuenta, como decíamos, que el contexto del pasaje está en una sección del libro de Proverbios que trata mucho acerca de la prostitución y el adulterio. Y en el mundo bíblico, en la tierra de Israel, el adulterio se castigaba con la pena de muerte. Por lo tanto, acá no se trata solo de una cuestión simbólica, sino se trata de un hecho concreto. Era una cuestión muy, muy grave, porque en el mundo antiguo el adulterio, el tomar una esposa de otro hogar, era sumamente grave, porque afectaba en muchos aspectos, en el aspecto religioso, social, económico, parental, en fin, filial. Entonces, todos estos aspectos quedaban vulnerados cuando alguien simplemente asaltaba un hogar, robando de alguna manera el honor de este. Entonces, la muerte era un castigo muy severo. Y comparado con el robo, por ejemplo, el robo de alguna manera podría haberse resarcido simplemente devolviendo una cantidad mayor de lo robado. Y no necesariamente tenía que terminar en una pena de muerte. Pero en el adulterio, sí. Esto muestra la potencia de lo que se está hablando en este pasaje, indicando entonces
que hay una consecuencia que también podríamos interpretar alegóricamente. El pecado trae muerte. Pero luego también habla de y errará por lo inmenso de su locura. Es decir, que al quedar atrapado por estas ligaduras, su camino será el camino del error. Y en efecto, mucho daño se hace a la persona misma y a los que de alguna manera se ven involucrados, generando perjuicios de corte social, religioso, espiritual, económico, en fin. El ceder al pecado, el ceder a estas prácticas de inmoralidad, en general, trae consecuencias desastrosas para la vida. Lo que es cierto sí es que a veces, aunque si bien en el mundo antiguo la justicia retributiva como concepto ideaba que Dios castigaría pronta y rápidamente al pecado, lo cierto es que a veces nosotros podemos ver que hay gente que anda de manera torcida y por mucho tiempo pareciera no ser descubierta o pareciera que no tuviera consecuencias y pudieran inclusive salir soberbios, ufanándose de esa conducta. Y nos frustra ver que no llega la justicia aparentemente. Sin embargo, la fe cristiana nos enseña que de todos modos, todos enfrentaremos el juicio de Dios. Y tarde o temprano, Dios calificará si somos salvados o somos condenados, si podremos participar del reino eterno o simplemente seremos arrojados al castigo eterno. Teniendo en cuenta entonces todas estas cosas, habiendo reflexionado sobre la estructura del pasaje, sus contenidos y haciendo una interpretación contextual, ahora quizá lo que conviene es también ir pensando en cómo aplicar estos conceptos, estas experiencias, esta enseñanza a nuestra vida. Y creo que hay varias cosas que podríamos considerar. Siga prestando atención porque esto es nutritivo, es la parte donde aterrizamos la enseñanza a la vida cotidiana. Y creo que hay que considerar los contrastes y las similitudes de este pasaje con nuestros tiempos. Por un lado, nótese, contrastes, ¿por qué? Porque en el mundo ideal de la Escritura, lo que se promueve es una moralidad muy elevada. La abstinencia, la temperancia, el hogar, el cuidado del matrimonio, la moral, el honor. Y entonces vemos un contraste, porque en nuestros tiempos, más bien vamos viendo que hay cada vez un relajo creciente. Hay un fomento inclusive de lo que es inmoral, lo que antes nos causaba escándalo, llegándose a un punto donde hasta pareciera que se celebrara, se fomentara y se educara para la inmoralidad. Y entonces hay ese contraste entre esta enseñanza bíblica y la situación moral de nuestros tiempos. Conductas muy extrañas, inclusive aberraciones sexuales, que se celebran como libertad. Encontramos también las similitudes, porque cierto es que en el mundo antiguo y en estos sectores de Medio Oriente, este libertinaje, este comportamiento sexual desordenado, también era celebrado, era fomentado e inclusive podía tener carácter religioso, tenía cierta normalidad. A veces inclusive las religiones paganas no se preocupaban tanto de lo moral. Y no era extraño entonces encontrar una conducta licenciosa. Así que hallamos similitud a esos tiempos, con un gran parecido entonces a lo que se está experimentando de manera creciente en nuestro siglo. Entonces, reflexionando acerca de cómo aplicar esto a nuestro día, podemos entonces hacer ese ejercicio hermenéutico y viendo que nuestros tiempos se parecen mucho al tiempo antiguo y a la vez nuestras ideas culturales, las ideas de estos tiempos, también contrastan brutalmente contra una moral más elevada, más temperada, que funciona, que vela por el bienestar. Una segunda perspectiva
práctica que quiero tener en cuenta es una especie de alegoría sobre esto. Porque si el adulterio, la prostitución y la inmoralidad sexual son desagradables delante de Dios, la Escritura también utiliza estos a veces como símbolos del apartamiento religioso, del apartamiento judío, del apartamiento cristiano respecto a la moral que la Escritura le promueve. Esto es que practicar la idolatría o practicar algún tipo de inmoralidad cualquiera sea, es considerado como un adulterio de parte del hombre o del pueblo de Dios, abandonando a su esposo espiritual, que es Dios mismo. Entonces ahí también encontramos una reflexión, porque esta crítica a la inmoralidad del hombre también es una crítica entonces hacia las costumbres de nuestros tiempos, que no necesariamente tengan que ser de corte sexual. De repente podemos mirar un poco hacia nuestros aparentes representantes democráticos que estamos observando. Es difícil encontrar que no haya corrupción imperante en las autoridades. Nos sofoca y frustra esta forma de adulterio contra la voluntad de Dios. Nos fastidia esa creciente ambición por el poder que se va observando en ciertos líderes de corte político, muy beligerantes, muy participativos, pero con un discurso destructivo y de hambre de poder, hipócrita en muchos aspectos, cargado de mentira. Nos fastidia también ver un gradual avance hacia las restricciones de libertades y un creciente apego a formas muy parecidas de dictadura que han sido criticadas y que han tenido resultados funestos en muchas partes de América. ¿Y esto no es acaso también un apartamiento de nuestras sociedades respecto a la voluntad de Dios? Y la respuesta es sí. Entonces hay una reflexión general. Nuestra conducta, la conducta social, la conducta de nuestros dirigentes, ¿están andando conforme a la voluntad de Dios? ¿Estamos andando conforme a la voluntad de Dios? ¿O por el contrario, estamos yendo de espaldas como atraídos, seducidos por la prostitución y la fornicación y el adulterio? Dios nos libre de ser hallados culpables en este caso. Pero, entonces, este pasaje ha advertido que Dios observa la conducta del hombre. Este pasaje ha advertido que la maldad finalmente apresa al hombre y lo lleva hacia la muerte, primero al error. Y la conducta errada es calificada como locura, fuerte locura. Por lo que la exhortación es a vivir entonces de tal manera que agrademos a Dios, quien está haciendo escrutinio de nuestros andares. Nótese entonces que la conducta correcta se relaciona también con el verso 1, donde nos dice: Hijo mío, estate atento a mi sabiduría e inclina tu oído a mi inteligencia. Esta amonestación nos llama a estar atentos, apercibidos al consejo sabio, a la inteligencia que nos promueven los sabios que escribieron estos pasajes. Obviamente inspirados por Dios, que es lo que Dios reveló para que andemos conforme a ello, agradándole. Concluyo entonces. Este pasaje nos ha enseñado a caminar conforme a la voluntad de Dios porque Él nos está observando. Y a la vez nos ha advertido que la conducta equivocada, el error y la locura que lleva hacia el mal, finalmente apresa y mata. Los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Apresarán al malvado sus propias iniquidades. Retenido será con las ligaduras de su pecado. Él morirá por falta de disciplina y errará
por lo inmenso de su locura. Practiquemos la santidad, amados hermanos. Oramos. Señor bueno, gracias por este pasaje y estas reflexiones que nos hablan desde la pureza del hogar, la moralidad sexual y también la rectitud de conducta en el orden social y en todo ámbito. Te agradecemos, nuestro Dios. Te rogamos la fortaleza para poder vivir conforme a tus designios, también tu protección y ayuda para que nuestros países se desarrollen, nuestro Dios, de una manera sabia, que promueva el desarrollo y el bienestar en todos los ámbitos. Y la libertad, pero no el libertinaje. Ponemos estas cosas en tus manos, Señor, y entendemos el compromiso con el que nos desafías con este pasaje. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga.